¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarme. Lo más importante de esta jornada apunta en dirección a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden y ahora declarado culpable de una cantidad de cargos vinculados a acusaciones que tienen que ver con no pagar impuestos o hacer trampas con el tema. También, del otro lado, el expresidente Trump, en una audiencia donde las cosas no fueron en la dirección que esperaba, pero se fijó una fecha para un juicio por interferir con las elecciones que le va a llamar la atención a muchos. El horror de lo que ocurrió en ese colegio secundario en Georgia. Ahora las repercusiones. Un adolescente de 14 años frente a la justicia, pero por lo menos 4 familias destruidas en algunos aspectos para siempre por la pérdida de uno de sus seres queridos. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Vamos con todo. Comienzo el programa apuntando en dirección a lo que han sido las novedades de las últimas horas en el territorio legal y en este caso también en el territorio, si se quiere, partidista. Empiezo por el hijo del presidente, el señor Hunter Biden, que cambió de idea, por la razón que sea, y decidió declararse culpable de cargos vinculados a problemas con pagos de impuestos. Y luego hablaremos de las novedades con el expresidente Donald Trump. Capítulo 1, decirle bienvenido al abogado penalista, exfiscal también, Sabino Jáuregui. Un placer, señor. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Por qué tomaría esta decisión? Bueno, porque la fiscalía tenía un caso muy fuerte en contra de él. Los abogados decidieron que quizás no fuera buena idea ir a juicio, porque cuando uno va a juicio en un caso federal, no puede después pedir una reducción de la posible sentencia. Por eso es que lo hicieron. Cuando tú te declaras culpable antes de un juicio en el sistema federal, te pueden bajar de 2 a 3 niveles por algo que se llama aceptar responsabilidad. Por eso es que lo hicieron al último momento. Ahora, los abogados de él trataron de hacer algo que es muy raro en la ley penal. Trataron de que él se declarara culpable usando un mecanismo que se llama un Alford plea. Un Alford plea cuando alguien se para frente del juez y dice, la fiscalía tiene más que suficiente evidencia para condenarme, pero quiero cerrar el caso de todas formas sin tener que declararme culpable. Es un tecnicismo que yo pienso que estaban tratando de utilizar para que después el presidente Biden lo pueda perdonar en el futuro y puede utilizar ese mecanismo para decir, mira, perdoné a mi hijo porque él nunca se declaró culpable, él simplemente decidió cerrar el caso. Pero la fiscalía no estuvo contento con esa maniobra de último momento. Ellos pusieron unas objeciones muy fuertes y el juez también no le gustó. Y el juez también dijo que él iba a rechazar ese tipo de declaración. Y al fin del día, Hunter Biden tuvo que declararse culpable a las 54 páginas, a las 9 acusaciones. Se declaró culpable a una, atrás de una, atrás de una. Cuando hablamos de esas 9 acusaciones, ¿tienen sentencia que vaya simultánea o se acumulan? En este caso van a ser simultáneas, van a ser a la misma vez, pero está enfrentando a prisión de verdad. El juez teóricamente le puede dar hasta una máxima sentencia de 17 años en este caso. No quiere decir que le vaya a dar 17 años, pero sí está enfrentando a tiempo de verdad en este caso. ¿Hay un mínimo? No, porque no tiene antecedentes, no ha tenido este tipo de problema en el pasado, así que mínimo no hay. Lo mínimo fuera una probatoria si el juez quisiera dársela, pero yo creo que no, que en este caso el juez le tiene que dar algo de cárcel. Además, por un asunto hasta simbólico, si se quiere, en términos de, vamos a decir, aquí que no queden dudas de que la justicia es para todos.
Correcto, casi seguro que lo tiene que hacer. Si nos acordamos, este es el mismo caso que el arreglo se explotó en la corte la última vez, Ujú. porque Biden estaba cogiendo, la realidad es que estaba recibiendo un tratamiento preferencial. Le habían hecho un regalo de arreglo en aquel tiempo, tanto que la jueza paró la audiencia en el medio de la audiencia y dijo, ¿qué es esto? ¿Por qué es que se le está proponiendo este arreglo a Hunter Biden? Y fue gracias a la jueza que eso explotó. Y entonces ahora, cuando las cosas explotan, la fiscalía fue al otro extremo. Y entonces fue a tratar de darle con todo y pedir lo máximo, que es lo que ha ocurrido básicamente, donde Hunter Biden ha tenido que declararse culpable a las 9 acusaciones. Normalmente cuando se negocian estos casos, como parte de la negociación, la fiscalía le tumba 8, 7, 6 o 5 de las acusaciones como para poder negociar en buena fe y llegar a un arreglo. Pero en este caso la fiscalía quiso que se declarara culpable a las 9. Pido aclaración de una duda. Entiendo el tema de que si no se llega a juicio exista la posibilidad de la reducción de pena, pero ¿estoy equivocado o de todas maneras hay una reducción como de un máximo de 15% si la persona va a prisión cuando es declarada culpable en un juicio en una corte federal? Tienes razón, la persona nomás que tiene que cumplir el 85% de su sentencia como una cosa normal, pero lo que van a tratar es de reducirle la sentencia antes que lleguemos a eso. Así que si ellos le pueden pedir al juez una reducción, ahora al declararse culpable, se hace una investigación por el Departamento de Probatoria. La probatoria basada en la acusación llega a un puntaje. Ese puntaje corresponde a una tabla que le van a dar los meses de prisión. Al él declararse culpable antes del juicio, hay una reducción de 2 o 3 niveles de esa tabla que corresponde a ciertos meses. Vamos a decir que la sentencia, en vez de ser 54 meses, se baja a 36 meses. Y de esos 36 meses, nada más que tiene que cumplir el 85% de su sentencia. Y cuando ya está en la cárcel, si hace ciertos programas, por ejemplo, de adicción a drogas, si hace algún tipo de trabajo en la cárcel, le pueden reducir un poco más también. Pero no mucho más, ¿verdad? Esto no es como en el sistema de la penal estatal. No, no mucho más, no mucho más. El único beneficio es que normalmente las prisiones federales son más cómodas que las prisiones estatales. Tienen más recursos. Cambio de bando en el aspecto de lo político, porque del lado republicano la novedad apuntó a un nuevo capítulo también en Corte Federal, pero en este caso para el expresidente Donald Trump. ¿Cómo sopla ese viento? Bueno, ahora le pusieron un indictment nuevo, que es una acusación formal. El fiscal tuvo que cambiar esas acusaciones basado en la decisión de la Corte Suprema que le da al presidente Trump inmunidad por acciones que él tuvo, acciones oficiales. Todos los presidentes tienen inmunidad por cualquier acción que ellos tomen en su oficina como presidente. Ahora, no son protegidos por cualquier tipo de acción personales que ellos tomaron mientras que estaban en la oficina. Así que hoy los abogados de Trump otra vez lo declararon inocente basado en esta acusación nueva y la jueza puso una fecha nueva de corte, creo que es para noviembre 7, para ver cuándo se va a escoger el juicio nuevo, que casi seguro va a ser para el año que viene. Pero yo creo que esa fecha fue escogida como muy específica. Claro, porque para que no se me pierda ningún televidente, noviembre 5 es la elección presidencial. El 7 teóricamente, él podría ser el presidente electo. Correcto, correcto. Así que, Otro lío enorme en el mundo este de los juicios. Sabino, una más que tiene que ver con el panorama que enfrenta el señor Trump. Este es el caso por interferencia en las elecciones y este es un caso que también, en el caso de ser encontrado culpable, teóricamente puede ir a prisión. sí, y ese caso todavía también lo están peleando, también no se va a celebrar el juicio hasta el año que viene. Todavía están fajados para tratar de remover a la fiscal del caso. Y la razón que tienen esa estrategia es porque si remueven la fiscal del caso, ese caso van a tener que buscar un fiscal de otra jurisdicción
que tiene que empezar el caso de nuevo, tiene que estudiar el caso y decidir si va a proceder en el caso en el primer lugar. La diferencia es que si el presidente Trump gana las elecciones, él sí puede votar el fiscal federal, y al votar el fiscal federal, ese caso federal se elimina. Pero él no va a tener el poder de votarle al fiscal estatal, y el fiscal estatal teóricamente puede seguir acusándolo aunque gane la presidencia. Alucinante. Y por cierto, un detallecito. Un presidente ordena la muerte de un terrorista. Miren, tenemos identificado en el desierto tal de tal país, está un jeep en marcha y ahí va el terrorista que ordenó la muerte de 87 personas. Mátenlo. Eso tiene inmunidad. Total. Es más, el presidente Obama mandó a matar hasta a un ciudadano americano. Exactamente. Entonces, por ese lado no hay absolutamente ninguna duda. Ahora, lo que no está, por favor me corriges si estoy equivocado. Si un presidente, por más presidente que sea, incita a que se rompa el sistema electoral a su capricho o sin establecer pruebas contundentes, claras de que existe de verdad algún fraude y como resultado ocurren cosas como las del 6 de enero del 2021, eso no tiene inmunidad. No, acciones personales que no son parte de la oficina oficial del presidente no tiene inmunidad. Yo sé que es un poco confuso el tecnicismo. Si está como parte de su trabajo, tiene inmunidad aunque la decisión esté incorrecta. Aunque él mande a matar a una persona que piensa que es terrorista y la persona no es terrorista, todavía tiene inmunidad porque lo está haciendo en su capacidad como un acto oficial de la presidencia. Ahora, si se pone a hacer otras cosas en su vida personal que no tiene que ver nada con la oficina, él no tiene inmunidad para eso. Sabino, muchísimas gracias. Un placer, Pedro. Pero muy amable. El abogado penalista Sabino Jauregui con nosotros. Seguimos nuestra marcha. Aquí en Mega TV, donde se decide la política. Los implicados con Camilo Loret de Mola junto a Diana Montaño dándole voz a los hispanos de lunes a viernes por Mega TV. Sigue implicándose en Mega TV. Dedicamos el primer segmento al análisis de estos casos legales que tienen en la mira al hijo del presidente de los Estados Unidos y a un expresidente de Estados Unidos. Aquí unos cuantos detalles de ambos casos. Comenzamos por el de Hunter Biden. El juicio contra Hunter Biden mañana en California con la selección del jurado. Biden hijo está acusado de evadir al menos 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, incluyendo un periodo durante el cual su padre era todavía vicepresidente. El ahora presidente se ha desmarcado de las actividades de su hijo en el pasado. El presidente nunca ha hecho negocios con su hijo y no estaba al tanto de esto. Y para cualquier otra cosa tendría que remitirlo al representante de Hunter Biden. Biden hijo enfrenta 6 cargos relacionados con impuestos, 3 delitos graves y 3 menores. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 17 años de prisión. El juez federal Mark Scarsi permitirá que en el juicio se presenten detalles del estilo de vida extravagante de Biden como evidencia, lo que ha generado controversia. La defensa de Biden argumenta que su adicción a la cocaína y otras drogas afectó su capacidad de toma de decisiones, impidiendo que actuara con intención criminal. Preocupación para los demócratas de un lado, pero también preocupación para los republicanos del otro. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, se ha declarado este jueves no culpable de tratar de revertir los resultados de los comicios celebrados en noviembre de 2020, en una nueva vista judicial celebrada después de que la Fiscalía adaptara la acusación en su contra para sortear los límites impuestos por el Tribunal Supremo en materia de inmunidad. Así lo ha afirmado su equipo legal, que ha trasladado a la jueza Tanya Chutkan que Trump insiste en su inocencia respecto al asalto al Capitolio que tuvo lugar en enero del 2021, cuando una turba de seguidores del magnate neoyorquino asaltó el Congreso estadounidense para impedir la ratificación de los resultados electorales que daban la victoria a Joe Biden. Tras la palabra del abogado de Trump, John Lauro, la jueza ha dado por finalizada la comparecencia de la defensa, pero ha puesto fin a la audiencia judicial sin fijar por el momento una fecha para el juicio contra el expresidente. Se trata de la primera vista judicial contra Trump en relación con el asalto al Capitolio desde que el Supremo avaló su inmunidad. De ahí a Nicaragua,
donde la dictadura, por un lado, se llena la boca hablando de liberación de presos, pero ¿a qué costo? Gracias a una mediación de Estados Unidos. Fueron acogidos el jueves por Guatemala, a donde arribaron en un vuelo único que aterrizó poco después de las 6 de la mañana. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre! Según la Casa Blanca, entre los presos liberados figuran 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas, Mountain Gateway, laicos católicos y estudiantes, entre otros. Una vez en Guatemala, los presos podrán solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países. Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exiliado en Estados Unidos, celebró esta liberación, aunque con sabor agridulce. En 2023, el gobierno nicaragüense excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a más de 300 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria. También ha arremetido contra la Iglesia Católica y cerró unas 5.500 ONGs, muchas de ellas religiosas. Horror de horrores. Mientras, un ataque que parece de película en Ecuador. La policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador impidieron el jueves un atentado dirigido a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, en el suroeste del país. Según un comunicado, identificaron y frustraron el accionar de un dron con explosivos que sobrevolaba el Centro de Privación de Libertad Guayas número 3. No se reportaron víctimas. Esta cárcel, conocida como La Roca, forma parte de un gran complejo penitenciario de Guayaquil y tiene capacidad para 100 de presos. Allí se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass, detenido en abril mediante un asalto de policías a la Embajada de México en Quito, donde estaba asilado. El hecho derivó en la ruptura de relaciones entre los dos países. En esta prisión también estuvo preso el ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, jefe criminal de los choneros que escapó y continúa sin ser localizado. Las cárceles de Ecuador, que se transformaron en centros de operaciones del crimen, están bajo control de militares desde enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró al país en conflicto armado interno ante una arremetida del narco. Y ahora una historia alucinante. Allí verá a las personas involucradas porque cuesta creer que sea cierto. Comparecencia de Giselle Pelicot, a quien su marido drogó durante 10 años para que la violaran decenas de hombres en Francia. La mujer de 71 años fue la protagonista el jueves del cuarto día de este megajuicio contra 51 hombres, entre ellos su esposo, por violación con agravantes entre 2011 y 2020, ante el Tribunal Penal de Avignon en el sur de Francia. Pienso que dije todo lo que podía decir. No es fácil, evidentemente. Es un ejercicio de estilo que no es fácil y está la presión de todos esos individuos que están detrás de mí y siento que están tratando de atraparme con sus preguntas. Entonces intenté responder lo mejor posible. Habrá que luchar hasta el final porque este proceso va a durar 4 meses. El caso que ha horrorizado a Francia salió a la luz cuando su marido Dominique Pelicot, de 71 años, fue sorprendido en 2020 en un centro comercial filmando bajo las faldas de las clientas. Los investigadores encontraron en sus computadoras, discos duros y memorias USB casi 4.000 fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violaban. Algunos acusados sostienen que desconocían que su marido le administraba medicamentos para dormirla y que pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que negó la víctima en su primera declaración ante el tribunal. El esposo debe rendir su declaración la próxima semana. La pareja está en proceso de divorcio. Más adelante, una entrevista sobre algo tan doloroso como lo ocurrido ayer en un colegio secundario en Georgia. Y me voy de este capítulo precisamente con un testimonio sobre ese tema. I was in my healthcare class around 10:30, and we were just doing work that we had to do while our teacher was getting something from the printer, and we heard some loud bangs, like gunshots, in the hallway, and then
My other healthcare teacher, she ran in from across the hallway and told us to run into the bathroom and some in the closet, and we hid. Some of them were panicking, felt like they were gonna pass out or something, and we were there for like 15 minutes waiting for like cops or something to come. Vamos rumbo a Atlanta ahora para decirle bienvenido al señor Rafael Navarro, director del Nuevo Georgia, para hablar de lo que es el impacto devastador de lo que genera este muchacho de 14 años matando a dos estudiantes, a un profesor y una profesora en un colegio secundario. En otro episodio, otro de estos casos que tristemente parecen de la época del papel carbónico, cuando se ponía ese papel sobre algo y se podía entonces lo que se escribía encima que quedara exactamente igual en 1, 2 o 3 páginas más. En este caso, cientos de páginas por año de lo que ocurre en un país que va de la maravilla al horror con tanta facilidad. Rafael, gracias por acompañarme. Gracias, Pedro, por invitarme y por compartir con ustedes y con tu audiencia lo que está sucediendo en las últimas horas en el estado de Georgia. Lléveme a su forma de ver este caso, en lo profesional, en lo personal, por favor. Así es, Pedro. Es lo que tú dices al comienzo, en la introducción, es el calcar, pareciera ser, todos estos episodios que de algún momento o en cualquier momento uno los ve alejados del entorno familiar y del entorno cercano. Y cuando están todavía más próximo a donde tú vives y donde tú estás y donde tú tienes a tu familia, es mucho más complejo de poder digerir. Esto sucedió ayer a las 10:20 de la mañana, dicen las autoridades. Los medios de comunicación recibimos una alerta más o menos a las 10:40, unos 20 minutos después. Cabe destacar que nosotros estamos en Atlanta y el condado de Barrow está más o menos a unas 40 millas por una carretera interestatal. Entonces, llegar allá está entre 45 y 50 minutos y no hay tráfico. Todo esto es para ponerte en contexto, cómo hemos venido trabajando todas estas últimas 24 horas. El llegar, el encontrar a los padres de familia, a la escuela sitiada. Esta es además una comunidad que últimamente ha estado recibiendo mucha migración latina. Por eso temíamos que dentro de los estudiantes o del profesorado, pero más que todo de los estudiantes, hubiera más personas latinas. Desafortunadamente también pusimos nuestra cuota. Uno de estos muchachos es de origen latino y ahí está justamente lo que lamentamos el día de hoy, lo que el país lamenta el día de hoy y lo que va a seguir lamentando y se nos va a olvidar el día de mañana seguramente cuando ya enterremos a nuestros 4 muertos y entonces venga otro periodo, posiblemente nos relajemos y venga otra masacre, quién sabe si en otro lugar y esperemos que no. De las cosas que me golpearon profundamente, una serie de mensajes de texto. Ahora los celulares permiten cosas que no mucho tiempo atrás eran imposibles. Y un muchachito de 17 años que le escribe a la mamá y le dice: tiroteo en la escuela, no estoy bromeando, te amo. Y la respuesta de la mamá: yo te amo también, ya salgo para ahí. No quiero pensar el camino de esa señora rumbo al colegio secundario y ella lo encuentra vivo. Menos me pasa por la mente cómo se debe sentir la gente que también corrió y lo único que encontró fue la cara de angustia de quien le tuvo que informar que su ser querido había muerto. Y eso fue lo que sucedió precisamente con la madre de Mason Schermerhorn, este muchachito de 14 años, también afroamericano, que tiene algún padecimiento de autismo. Ella publicó a través de las redes sociales la fotografía del niño porque no le respondía a sus mensajes y dijo, bueno, voy a ver si alguien de los que están ahora pendientes, porque todos estamos pegados a las redes sociales, lo ve y dentro de la multitud puede decirle que lo estoy buscando.
y finalmente no lo encontró. Las autoridades tuvieron que decirle que era una de las víctimas fatales de este otro muchacho también de 14 años. Y son las historias que se van conociendo. Esta mañana conocíamos también la historia de una madre latina que contaba cómo ella también se había comunicado con su hija. Y lo único que ella dice, yo cuando escuché el mensaje de mi hija, cuando lo leí, lo que hice fue arrodillarme y pedirle a Dios que la protegiera, y no podía levantarme del lugar donde estaba arrodillada porque no sabía qué hacer. Cuando tuve fuerzas para hacerlo, entonces me fui como pude, manejé hasta donde me lo permitió el tráfico, y luego no sabía ni siquiera cómo llegar. Afortunadamente, Pedro, también en este caso podemos decir que la encontró viva, pero no sucedió lo mismo con los 2 estudiantes más y los 2 maestros que perdieron la vida. Ir a estudiar y de repente una ráfaga de balazos, y hay vidas que terminan, hay vidas que cambian para siempre, aunque se sobreviva al episodio. Para quienes estaban ahí, hay vidas que cambian para siempre, de familiares, de amigos, de quienes ya no están con nosotros. Pensé, por cierto, algo que hablamos más temprano, Rafael, y usted me decía lo que significó personalmente el ir a buscar a su hija al colegio. Ella no va a ese colegio, le aclaro a nuestros televidentes, pero ayer todos los colegios eran el colegio atacado también. Así es. Así es, y esa es la sensación que se siente y que todavía se vive. Y cuando esto ocurre, y cuando ocurre ni siquiera en Georgia, cuando puede ocurrir en otra parte de los Estados Unidos, todos los que tenemos esa oportunidad de todavía ir a recoger niños o a dejar, siente que puede ser el próximo, que puede ser el siguiente, que no sabemos cuándo, que cuándo va a ser, que si es más temprano, que si es más tarde. Y es justamente el sentir que hemos recogido durante todos estos días, durante todas estas horas, mejor, porque ni siquiera han transcurrido días, sino horas, y horas largas, muy largas. Anoche estuvimos hasta tarde trabajando en los últimos detalles de esta tragedia. Todavía estamos pendientes de qué es lo que el GBI, el Buró de Investigaciones de Georgia, tiene para decirnos. Y estamos así. Posiblemente nosotros, como comunicadores sociales, como periodistas, tengamos un poquito más de penetración en la historia. Eso pueda que nos afecte más, pero también afuera están las personas que no tienen una tribuna donde hablar, donde decir, donde expresarse, y que lo están sufriendo en carne propia. Y eso es lo que han sentido el día de hoy todos los padres de familia y los familiares, entre otras cosas, porque ustedes saben que esto es como los temblores, como los sismos. Hay unas réplicas. Ayer mismo en la ciudad de Columbus, al sur del estado de Georgia, hubo una alerta, hubo una amenaza. Hoy se están conociendo esas amenazas falsas, pero que nadie se atreve a decir si son falsas o no con relación a otras escuelas. Y déjame decirte que esta misma tarde, en la ciudad de Thomasville, también al sur de Georgia, al sureste de Georgia, un jovencito de la escuela intermedia de esa ciudad fue arrestado portando una arma. Entonces, es real lo que estamos viviendo, la zozobra es real, y si pudiéramos usar el término pánico también es real, y lo vemos cuando hablamos con los otros padres, cuando recogen rápido a sus niños y cuando queremos irnos de ese lugar, porque pareciera que las escuelas ya no son ese lugar seguro. Y te cuento una anécdota con relación al caso de mi hija. Cuando la voy a recoger, yo siempre paso por la parte trasera de los salones y sé más o menos el salón donde ellos están, y digo, y trato de mirar y digo, por aquí pudiera entrar alguien, esta puerta será segura, esta cerca será segura, estas cámaras estarán funcionando. Es decir, y eso es lo que estamos pensando todos los padres de familia. ¿Qué distancia de lo que serían los pensamientos ideales? ¿Le estarán enseñando correctamente historia universal? ¿Le estarán dando la tarea que de verdad necesita para que mañana ella pueda dar un paso adelante en tal dirección o tal otra? Es de verdad impresionante. Saraí es la niña, ¿verdad? Así es. Un cariño enorme para ella, como le decía hoy, un símbolo de las que sí pueden pasar un susto muy grande enterándose de que ocurre esto y de que hay futuro, Dios quiera, que nunca en la vida de su Saraí, de la Saraí de todo Estados Unidos, se cruce algo tan terrible como lo que ocurrió ayer en ese colegio. Un abrazo, gracias. Ritmo 95 y Mega TV se unen para darte el regalo de tu vida. Pues vuelven los Mega 15 con Ritmo. Cumple
cumples 15 este año, pues este regalo es para ti. Vestido, fotos, salón de fiesta y un party para 100 personas que no vas a olvidar nunca. Escucha la palabra clave cada 20 minutos y con ella inscríbete en ritmo95.com, donde se decide la política. Mega News con Mario Andrés Moreno. Con las noticias que usted tiene que saber para estar bien informado. 2 ediciones, de lunes a viernes por Mega TV. Donde se decide la política. Desmantelan un gran laboratorio de cocaína en la selva colombiana. El ejército detectó la instalación que tenía capacidad para procesar unas 5 toneladas de cocaína al mes en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador. Localizamos lo que sería el megalaboratorio para el procesamiento de droga más grande en los últimos tiempos en el Putumayo. La instalación contaba con 8 estructuras, donde se encontraron 5.000 galones de insumos líquidos, 1.000 kilos de insumos sólidos y 200 kilos de cocaína, entre otros productos. Según el ejército, la instalación tenía capacidad para albergar más de una decena de personas y pertenecería a un grupo disidente de las FARC. De acuerdo a la información de inteligencia y por el tamaño de las estructuras, en el lugar los autodenominados comandos de frontera producían cerca de 5 toneladas de drogas mensuales, las cuales eran sacadas por rutas de narcotráfico hacia el Pacífico nariñense y de ahí embarcado por lanchas tipo Bullfrog y semisumergibles con destino a Centroamérica y Norteamérica. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo, pese a décadas de guerra contra los cárteles. En 2022, el país aumentó casi un 13% los cultivos de hoja de coca, hasta alcanzar el récord de 230.000 hectáreas, según el último informe de la ONU. Uno de los temas que está causando mucha preocupación es cómo sigue muriendo gente por sobredosis de distintos tipos de drogas en nuestro país. Esta sí es una epidemia que no ha encontrado vacuna, una epidemia que se sigue llevando vidas y en los últimos tiempos se van incorporando novedades en cuanto a cómo le dicen a algunas drogas y a cómo bautizan algunas de las nuevas. Lo exploramos con un hombre que durante muchos años se dedicó a la lucha específica contra el tráfico de drogas en la agencia de lucha precisamente del gobierno federal, la DEA, Jim Shedd. Con él empezamos hablando de estas que llaman sales de baño. ¿Qué me dice de este tema de las sales de baño? Yo creo que había pasado bastante desapercibido en términos del impacto que tiene, por ejemplo, en Florida, y esas estadísticas recientes fueron un golpe brutal. Desafortunadamente, como sociedad no aprendemos, Pedro, no aprendemos. Seguimos repitiendo los errores del pasado y seguimos consumiendo drogas que acaban con la vida de personas jóvenes. Como vi en el reporte, se ha llevado la vida de jóvenes de entre los 10 y 30 y pico, 34 años, empezando la vida, consumiendo esta droga que está mezclada con diferentes cosas, fentanil, metanfetamina. Es increíble para mí que personas, no sabiendo ni el dónde ni cómo hacen estas drogas ilícitas, las consumen. Yo he tenido la oportunidad en mi carrera de ir con la Policía Nacional de Colombia a laboratorios en la jungla, en la selva, de heroína y de cocaína, y no me explico el por qué la gente, sabiendo que eso no es ningún laboratorio Roche, que eso no es, eso son unos carcinógenos, una suciedad horrible, querosén, cemento, potasio de permanganato usado y reusado y reusado y reusado. Y sin embargo, la gente, no hay manera de convencerlos de no consumir estas drogas. El hilo de satisfacción inmediata sobrepasa cualquier precio que tengan que pagar. No les importa. En el momento que lo van a consumir, no les importa las consecuencias. Las consecuencias las tienen que acatar las familias, el padre, la madre, los hermanos,
hermanas que pierden al individuo que toma una sobredosis de estas drogas. Jim, cuando hablamos de esto, recuerdo en México hace mucho tiempo, y esto lo he oído de distintas formas, si no estuvieran las narices en Estados Unidos, no estarían los narcotraficantes trayendo droga de cualquier parte del mundo. Este es el principal mercado del planeta para consumir. Todavía hay mucho dinero disponible, o a veces incluso postergando necesidades para comprar la droga. La guerra contra las drogas, la famosa drug war, en la práctica se ha perdido. ¿Existe algo en lo que con dolor se pueda decir, bueno, no hemos avanzado en términos prácticos mucho, por más que se confisquen cientos de toneladas, siguen entrando otros cientos y sigue habiendo millones de adictos? Desafortunadamente, estoy de acuerdo en lo que dijiste, pero no se puede culpar, ni se debería de culpar a las agencias policiales. Todo el peso del paro del tráfico y consumo de drogas se ha puesto encima de las autoridades, sea las locales, estatales, federales. Pero nuestra sociedad, y siempre digo nuestra sociedad porque al final del día todos somos parte de este problema, no nos hemos preocupado por el tratamiento, educación, tratamiento y rehabilitación. Eso es algo que pensamos, eso es del individuo, de la persona, y no hay un movimiento nacional. Yo he dicho durante décadas que el zar de la droga, que se ha convertido en un puesto político que no sirve para nada, que el zar de la droga de los Estados Unidos, que es un puesto que debería tener poder político y poder económico, debería ser la agencia dedicada a la educación, tratamiento y rehabilitación. Si a la gente no le gustara el Cadillac, del cual yo tengo uno, un SUV, si a la gente no le gustara el producto Cadillac, la General Motors cerraría la planta de Cadillac. Claro. Es tan simple como eso. Si reducimos la demanda, reducimos la producción y la distribución, porque mientras haya demanda, hay alguien que la va a distribuir y se la va a entregar a ese individuo, sea cual sea la esquina o la dirección que sea. Van a poder conseguirla. Nunca en toda mi carrera no pudimos conseguir droga en la calle. Siempre. Yo trabajé en Bogotá y después me transfirieron a Detroit. Estuve en Detroit supervisando un grupo de élite de la DEA que se dedicaba a trabajar para departamentos de policía pequeños que tenían problemas con drogas y no tenían el suficiente poder económico ni policial para hacer algo. Y estando en la frontera que podíamos ver a Canadá, no había un día en donde nosotros no podíamos comprar crack en la calle. Impresionante. O sea, el problema de logística, distribución de la droga, recoger el dinero, mandarlo a México. México va a diferentes partes, a Colombia, a Venezuela, a otros lugares. Nunca ha parado porque el consumo es el problema número uno de los Estados Unidos. ¡Qué panorama, Jim! Mil gracias por acompañarme. Un gran abrazo y aquí entonces si no te molesta te volvemos a llamar muy pronto.